Bueno, buenas tardes a todos y nada, bienvenidos y muchas gracias por elegir nuestra mesa técnica de entre las que están ahora organizadas simultáneamente. Yo soy Marta Ladero, soy la asesora legal de FEDA, la Federación Empresarial Española de Ascensores, y nada, tengo el gusto de presentaros esta mesa donde vamos a tratar sobre ascensores y específicamente sobre digitalización y la inteligencia artificial en los ascensores. También vamos a hablar de la evaluación y la acreditación para acceder a la actividad de conservador, de mantenedor de ascensores. Y por último, vamos a hacer un resumen sobre el presente y el futuro del sector de la elevación. Primero tenemos a Gabriel Modia Pozuelo, que está en remoto desde sus instalaciones en AIDIME, que es el Instituto Tecnológico y Metalmecánico de la Comunidad Valenciana. Es analista de datos y técnico y ha sido el encargado de desarrollar el software de AIDIME. Gabriel Hola, nos va no a sé hablar si me sobre la escucháis. inteligencia artificial y luego, posteriormente, Fidel, que es Fidel Romero, ingeniero técnico industrial, técnico experto en Cermetal y formador especializado en el sector de la elevación. Además, también es miembro del grupo de trabajo de formación de FEDA desde hace unos meses y él nos hablará específicamente de la inteligencia artificial aplicada al mundo del ascensor. Así que si tenemos aquí a Gabriel Modia. Sí, lo que no sé si me escucháis. Sí, perfectamente, Gabriel. Sí, bueno, pues nada, encantado. Entonces, no sé si voy a compartir mi pantalla, no sé si me lo podéis poner para que, si me podéis habilitar para compartirlo y os lo comparto. Vale, ya lo tenemos. Vale. No sé si puedo volver aquí. Vale, entiendo que veis lo que estoy presentando. Sí. Y bueno, ¿qué tal? Nada, antes que nada presentarme, bueno, como ya me han introducido un poquito, soy Gabriel Modia, me dedico principalmente al desarrollo de software y a todos los temas que tienen que ver con data science, con ciencia de datos, que está muy de moda ahora, y todo lo que engloba con la inteligencia artificial que utilizamos aquí en AIDIME. Aquí en AIDIME trabajamos siempre con industria, con distintos tipos de industria, y intentamos siempre proveer de soluciones nuevas a problemas que llevan mucho tiempo y que no habíamos tenido ninguna forma de acatarlas hasta ahora. Entonces, lo primero que quería dejar claro, creo que es importante en este caso, es tener claro en qué punto estamos a nivel de inteligencia artificial en la vida real. Porque lo que pasa es que al fin y al cabo hemos llevado mucho tiempo siendo bombardeados por parte de, pues, de la cultura, ¿no? de la ciencia ficción y demás, las películas, sobre esta idea de una inteligencia artificial que sea prácticamente un humano, pero de una manera pues, mucho más avanzada o mucho más rápida o que sea mucho mejor para ciertas tareas. La realidad es que a día de hoy es verdad que no estamos en ese punto, en ese nivel de inteligencia así tan fuerte, pero es verdad que en estos últimos años se escucha muchísimo el término de inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque hemos encontrado sistemas que son capaces de completar tareas que antes considerábamos que eran puramente humanas de una manera muy rápida y muy directa. Entonces, lo que hemos conseguido son sistemas que nos permiten desarrollar tareas puntuales de manera muy eficiente. En este caso, bueno, aquí os he puesto unos cuantos ejemplos. El primero es Siri de iPhone, pero quien diga ese Siri de iPhone puede ser el Google Assistant o incluso Cortana de Microsoft. Este tipo de herramientas de inteligencia artificial son capaces de hacer lo que se llama procesamiento del lenguaje natural para entender qué está pidiendo el usuario y transformarlo realmente en una acción que pueda hacer de manera automática. Por otra parte, tenemos en la imagen de la derecha, que veis un astronauta subido encima de un caballo. Esta imagen ha sido generada completamente por inteligencia artificial sin la interacción de ningún humano. Esto lo ha hecho, por ejemplo, la inteligencia artificial DALL-E, que es una inteligencia que solamente introduciendo un texto nos va a renderizar la imagen que queramos. Una vez más vemos que no es esa inteligencia global que es capaz de hacer cualquier cosa, sino que tenemos una tarea muy concreta, que en este caso es esa conversión de texto a imagen. Tenemos también inteligencias artificiales que son capaces de generar composiciones musicales.
o incluso que son capaces de generar texto sobre una temática que nosotros elijamos. Entonces, y el último ejemplo que vemos aquí es esa chica que está abajo a la izquierda. Esa persona no existe. Es una cara generada por inteligencia artificial. O sea, es una imagen que la ha generado. Podéis probarlo, hay páginas web en internet que simplemente con entrar te van a generar una imagen distinta de personas cada vez. Y claro, esa gente realmente no existe, pero parecen muy reales. Esta imagen es muy fotorrealista. Entonces, lo que vemos es eso, en general, unas inteligencias artificiales que son capaces de hacer cosas muy bien, cosas que antes solamente podrían haberlo hecho los humanos, ¿no? Pero entonces, ¿qué diferencia tenemos? Porque yo no sé si hace un tiempo, bueno, hace ya unos cuantos años, cuando hablamos de inteligencia artificial y veíamos aquella épica pelea, ¿no? Creo que fue Kasparov, ¿no? Que estaba con el ajedrez y fue como una gran revolución, que hubo una máquina que le pudo ganar. Porque ahora se habla tanto de inteligencia artificial. ¿Es lo mismo que teníamos en aquel momento? ¿O hemos pegado una vuelta de tuerca y lo que estamos haciendo ahora no tiene absolutamente nada que ver con lo que se hacía en ese momento o lo que utilizaba esta herramienta? Por ejemplo, esto es Deep Blue, que fue la herramienta, la inteligencia artificial, que pudo ganarle a Kasparov. Entonces, lo que nosotros hacíamos antes era, nosotros teníamos un conocimiento adquirido por los humanos, un conocimiento nuestro, ¿no? Por ejemplo, nosotros podríamos transmitir la idea de que es mejor, en el caso del ajedrez, pues tener una torre que es un peón. Sin embargo, esta es una idea adquirida que hemos desarrollado nosotros y es una idea muy general. A lo largo del desarrollo del juego del ajedrez es posible que un peón sea más valioso que una torre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacíamos? Nosotros cogíamos estas ideas que habíamos generado y las procesábamos, la convertíamos en un código y desarrollamos una inteligencia artificial que era capaz de explorar todas las opciones y basados en todas estas reglas que nosotros le habíamos dado, ejecutar unas acciones. Sin embargo, esto es, por ejemplo, lo que hacía Deep Blue. Deep Blue, al fin y al cabo, lo único que hacía era adelantarse unas cuantas posiciones en el futuro, es decir, desde aquí a dónde podemos ir, a todas estas posiciones, y desde ahí a dónde podemos ir. Entonces, cuando llegaba a un punto que dice, vale, ya no voy a seguir más, porque es que si no, esto no se acaba nunca, aplicaba este tipo de reglas, este conocimiento propio que tenemos los humanos para evaluar cómo de buenas eran cada una de las posiciones finales y elegir un camino u otro. Sin embargo, a día de hoy estamos haciendo una cosa distinta. A día de hoy, lo que nosotros damos a las inteligencias artificiales no es nuestro propio conocimiento, sino que damos reglas y datos. Es decir, nosotros cogemos una inteligencia artificial y la ponemos a aprender a jugar, por ejemplo, contra sí misma al ajedrez. En este caso sería aplicando, si quisiéramos una inteligencia para jugar al ajedrez. Entonces la ponemos a jugar, a jugar, a jugar. Nosotros le damos las reglas, única y exclusivamente las reglas del ajedrez. Le decimos, el ajedrez se juega así. Saca tú tus propias conclusiones. Entonces, mediante diversos mecanismos, principalmente utilizando lo que se llaman las redes neuronales artificiales, al fin y al cabo es un sistema de multiplicación de matrices un poco complejo, que la idea es imitar el funcionamiento de las neuronas en el cerebro humano. Ellos van a desarrollar ese propio conocimiento que luego van a transformar en acción. Por eso estamos viviendo este segundo resurgir de la inteligencia artificial y vemos todas estas capacidades nuevas que antes hubieran sido impensables. Le dices a alguien del 2000 que una inteligencia artificial iba a pintar las imágenes que pinta DALI o hacer las caras que desarrolla la otra inteligencia artificial, seguramente no nos habría creído. Entonces creo que le voy a dar paso ahora a Fidel, ¿vale? Que nos va a comentar no solamente ya un poco más centrado en el tema de los ascensores, cómo podemos utilizar todas estas herramientas para incluirlo en los ascensores y qué beneficios nos pueden traer o no. Muchas gracias, Gabriel. Muy buenas. Bueno. Los que habéis llegado en la última jornada, aquí hay sitio delante, si queréis aprovechar. Bueno, yo de inteligencia artificial sé un poquito, de ascensores sé un poquito más, pero bueno, estoy con las ganas de seguir aprendiendo y pensando sobre el tema. Mi planteamiento es facilitaros, dar 5 ideas, no necesariamente buenas, ya lo digo de antemano, 5 ideas, sobre qué podríamos hacer con inteligencia artificial en ascensores que actualmente no estemos haciendo. ¿De acuerdo?
no están patentadas. Si alguien piensa que es una buena idea, pues que tire para adelante y que nos cuente el resultado luego, ¿no? Una de ellas, podemos utilizar la inteligencia artificial para personalizar la experiencia de viaje. Es decir, que esto de que viajar en ascensor lo convirtamos en una experiencia de viaje, igual que ir a comprar de toda la vida se convierte en la experiencia de compra, bueno, pues podemos plantear que podemos hacer ese tipo de cosas. Entonces podemos entrar en un ascensor, que el ascensor nos reconozca, que nos diga qué bien le queda el traje hoy, qué estupendo que está, y quiere que le ponga un poquito de jazz o hablamos del tiempo. Esto una inteligencia artificial hoy por hoy lo puede hacer sin excesiva complicación. Hay un tema de privacidad de datos, etc. Desde mi punto de vista no invertiría grandes energías en eso. El sector del ascensor para personalizar la experiencia de viaje ya introdujo un elemento que lo consigue, que se llama espejo. Todo el mundo hacemos un poquito el tonto delante del espejo del ascensor, nos lo pasamos bien y el viaje se nos hace relativamente rápido. Pero hay gente que este tipo de chorradas, pues como que le va, ¿no? Pues dice, vale, esto de hacerlo lo haríamos con inteligencia artificial. Otra idea que puede servir para aplicar inteligencia artificial, que puede ser interesante, está para resolver un problema real. No sé si habéis estado en unos grandes almacenes, en un hospital, y habéis visto cómo funcionan los botones del ascensor. Digo porque veo que no todos sois ascensoristas. Veis que en todos esos grandes centros, normalmente en cada planta, podemos tener 4 o 5, una batería de 4 o 5 ascensores y tenemos 2 pulsadores. Uno con la flecha para arriba y otro con la flecha para abajo. Esto en Alemania a lo mejor funciona. En España no. No. ¿Por qué? Porque cuando llegamos, lo primero que hacemos es pulsar el de arriba y el de abajo. Y además, si los pulsamos muchas veces muy deprisa, muy deprisa, muy deprisa, pensamos que vendrá antes el ascensor. ¿Qué hacemos cuando hacemos eso? Estamos llamando a 2 ascensores a la vez. Uno que nos recogerá para subir y otro que nos recogerá para bajar. Cuando el ascensor para en planta, el ingeniero que pensó esto, que es que a los ingenieros también hay que cogerlos con pinzas, puso unas flechas arriba que se llaman flechas de tendencia. Esto no lo saben ni los ascensoristas, ya el público en general ni lo soñamos. ¿Qué es la flecha? No sí que dice si el ascensor está subiendo o bajando porque en ese momento está parado, sino si el siguiente viaje es para subir o bajar, que es lo que toda la vida hemos hecho, de decir, suben o bajan. Pero da lo mismo, nadie espera la respuesta. Si se abre la cabina, para adentro que voy. Ya me sacarán aquí cuando me tengan que sacar, ¿de acuerdo? Bien, esto, que era una buena idea para optimizar el tráfico, es decir, que los que querían bajar, que bajaran, que los que querían que subieran, que los viajes tal, en la práctica no funciona. Con inteligencia artificial podríamos hacer sistemas bastante más inteligentes que supondrían un ahorro de dinero, de economía, de energía y de tiempos. Es decir, que con una batería de 4 ascensores nos pondría a cundir una batería de 4 ascensores con este sistema que se llama selectiva subida-bajada, es un tecnicismo, nos podrían cundir como 6 con otro sistema, que es, suprimamos la botonera de cabina, en cabina, si entras, no pulsas, y dices desde fuera dónde quieres ir. Yo quiero ir a la planta 3. Vaya usted a embarque por la puerta, por el ascensor número 2. El ascensor número 2 bajará y ese ascensor ya sabe de antemano que a esa persona tendrá que llevarla a 3. Si haces esto y además le añades una inteligencia artificial, consigues que los ascensores se optimicen para el público concreto de ese local. Es decir, que con un tiempo de entrenamiento el ascensor llega a aprender que a las 8 es el cambio de turno del hospital y que va a hacer falta un montón de ascensores en plantas altas para ir recogiendo a la gente mientras baja. O que conviene tener un ascensor separado, independiente, por si hay que atender urgencias, mientras los otros 4 se cargan de trabajo. Esto podríamos optimizarlo y ahorraríamos, sacaríamos rendimientos de energía y tiempo con una inteligencia artificial bien entrenada. Y además, si somos listos, podríamos hacerlo sin necesidad de cambiar todo el sistema del ascensor, sino simplemente quitándole botoneras y aplicando este sistema en una maniobra que ya existe, es decir, sin necesidad de cambiar todo el sistema. Actualmente esto, con inteligencia artificial, que yo sepa, no se aplica en ningún sitio. Un sistema similar, con un algoritmo fijo, se aplica solamente en edificios de altas prestaciones. Yo creo que en el hospital y en el Corte Inglés agradeceríamos que eso tuviera más vídeo, y es una idea. Otra idea, asistencia virtual al técnico de mantenimiento. Los que somos ascensoristas
Vamos a un ascensor, está parado, abrimos el cuadro de maniobra y eso es como el portal de Belén, se encienden y se apagan lucecitas. Si todas fueran iguales, molaría porque te las aprendes y ya está. Pero resulta que hay 10 millones de maniobras distintas. Cada uno las ha hecho un ingeniero, ahí están, y ha puesto las lucecitas donde ha querido y significan lo que han querido. Si yo tuviera la posibilidad de coger el móvil, sacar una foto y que me dijera automáticamente, esta lucecita es que las puertas están abiertas, esta es que el stop de foso está tal, esta que el contactor está metido, me daría una información que de otra forma o yo me la sé de memoria porque ya llevo muchos años de oficio y me he aprendido esas maniobras o no las tengo. Si además esto se impone como una cierta estandarización y convenzo a mi jefe que en lugar de hacerlo con el móvil, que queda muy cutre, me dé unas gafas fashion, pues yo directamente miro la maniobra, me identifica qué maniobra es, me identifica las luces y las señales que da y me decodifica, me dice, pues mira, este ascensor está parado en la planta atrás con puertas abiertas y está marcando la avería por que la fotocélula está activada. Y eso nos ahorraría mucho tiempo de consultar documentación, ir mirando cositas. Y todo este tema de identificar la maniobra, decodificar y generar realidad aumentada, nos lo facilitaría una inteligencia artificial. Otra aplicación que podría ser interesante es empezar a tener una base de datos acumulativa sobre averías. Es decir, si todas las empresas pusiéramos en común nuestros registros de averías por tipos de aparatos, esto que hacemos de preguntarle al más viejo de la empresa, oye, esta maniobra, ¿por qué falla tanto? Dices, mira, esta es que siempre la serie de puertas es la que nos está fastidiando, pues nos lo ahorraríamos. Igual que existen sistemas de diagnóstico médico, podrían existir sistemas de diagnóstico expertos, sistemas expertos de diagnóstico de ascensores para detección de averías. Y la última idea. Los ascensoristas nos enfrentamos a veces con un problema que es complicado, que es las averías aleatorias en maniobras sin memoria. Hay maniobras que son muy molonas, que memorizan los errores y te dicen, mira, he tenido 20 errores desde tal fecha, el primer error es este, el otro es este, el otro es este, el otro es este. Pero muchas, la mayoría, no memorizan. Es decir, si en ese momento funcionan, funcionan, si en ese momento fallan, fallan, pero no recuerdan si fallaron hace 3 días. Estas maniobras, además, deben tener un sensor de proximidad de técnico ascensorista, porque solamente fallan cuando el ascensorista no está delante. Con lo cual, te llaman a la comunidad que el ascensor este no falla, que no sé qué, tú vas allí y digo, mire, es que el primer requisito para arreglarlo es que falle. Si yo me paso 2 horas delante del ascensor y no falla, tengo un problema porque no sé por dónde tengo que repararlo. Y me paso una semana yendo un día sí, un día no, sin poder localizar, sin poder conseguir que la avería falle delante mío, porque me ve, me huele y espera que me vaya a almorzar para generar el fallo. Hay un compañero veterano con un montón de años. Estábamos teniendo una conversación delante de una maniobra de relés. Los relés, cuando entran, hacen clac, 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 clac. Estábamos hablando y de repente me dice, ahora ha fallado Fidel. Digo, no dije canalla, pero empezaba por K también. Digo, no puede ser que lo hayas visto. Es decir, ¿cómo? Dice, claro, tenía el oído educado y de algún modo tenía esa secuencia de relés, igual que un músico detecta que hay una nota que dice, esta está fuera de sitio, él había detectado que había habido un relé que había entrado a destiempo. Bien, esto mismo lo podríamos generar con una inteligencia artificial. Es decir, yo fabrico una cajita con unos cables, mido las partes principales del ascensor, las series, la fotocélula, la puerta, las no sé qué, las no sé cuántos. Lo mando por telemetría a mi oficina. Tengo una línea de teléfono en el ascensor, no es complicado. Lo mando para allá. Y el sistema aprende cómo funciona normalmente el ascensor, es decir, cuál es su música normal, cuál es la secuencia de señales, y en un momento dado me detecta, ahora el orden de las señales ha llegado en un orden raro. Aquí hemos tenido la avería. Con lo cual, yo desde la oficina, yo conecto el aparatito, me voy a la oficina y al día siguiente el aparato ya me ha dicho en qué momento ha fallado y qué es lo que estaba fallando en ese momento. Eso molaría con un momento y nos ahorraría algunos quebraderos. Con inteligencia artificial, este sistema de entrenamiento para que lo haga con cualquier maniobra, no con una específica, lo podríamos conseguir. 5, no necesariamente buenas, si las queremos desarrollar ahí las tenemos. Por cerrar, ¿por dónde empezar esto?
Bueno, en primer lugar, no nos volvamos locos. Es decir, ahora no expongan una inteligencia artificial en su ascensor. Vamos a intentar a poner inteligencia humana en el ascensor y ya luego veremos qué hacemos, porque hay varias cosas que habría que hacer previamente. Es decir, estamos bastante lejos de poder aplicar esto. En primer lugar, porque la digitalización del sector todavía no está ni de lejos conseguida. Con lo cual, si las empresas no tenemos bases de datos de averías ni registros ordenados, sino que vamos con fotocopias y con no sé qué, implementar esto se hace como muy remoto, ¿vale? Entonces, bueno, si queremos llegar, hay que empezar tomándose muy en serio la digitalización del sector. Hay cosas que sí que se pueden plantear. Por ejemplo, que las empresas llevemos registros de averías bien informatizados, bien codificados. Por parte de instituciones, por lo menos a nivel nacional, habría alguna cosa interesante, que es, podríamos empezar algún proyecto piloto. ¿Por qué? Porque yo cuando me junté con Gabriel, a los 2 minutos llegamos los dos a la conclusión. Yo llegué a la conclusión de que Gabriel no tenía ni idea de ascensores y él llegó a la conclusión de que yo no tenía ni idea de inteligencia artificial. Y dices, bueno, pues si nos vamos encontrando profesionales de la informática, de la inteligencia artificial, con profesionales del sector, y vamos haciendo alguna cosa juntos, eso, más allá del proyecto concreto que se haga, sin duda va a ayudar a madurar y a generar ideas. El otro tema es trabajar muy en serio el tema de la conectividad. Todos los ascensores están conectados por una línea de teléfono a un centro de emergencia, es obligatorio. Sin embargo, todavía no se ha normalizado que yo pueda actualizar el software de mi ordenador, de mi ascensor, de forma remota. Y esto, que ya está como conseguido, nos lo podríamos tomar más en serio, porque al final el ascensor se convierte dentro del Internet de las cosas en una cosa conectada y nos irá facilitando en el futuro implementar aplicaciones que pueden ser interesantes. Y luego, otra de las cosas que habría que también plantearse para ir avanzando en esta línea es estandarizar esto. Porque en estos momentos uno de los problemas que nos encontramos es que hay muchos fabricantes con maniobras distintas, con sistemas distintos y todos ellos incompatibles entre ellos. Con lo cual, tener un ordenador que sea capaz de conectarse a cualquier ascensor, igual que tenemos un ordenador capaz de conectarse a cualquier página web, hoy por hoy no existe. Esto se tiene que estandarizar a nivel de organismos internacionales, a nivel de grandes corporaciones. Mientras esto no se haga, pues estaremos jugando a que unos van en VHS, otros en sistema beta y otros en un sistema distinto, y será como muy difícil luego hacer aplicaciones que realmente puedan beneficiarnos a todos. Y hasta aquí os puedo contar de lo que se nos ocurre entre Gabriel y yo pensando en materia de inteligencia artificial. Paso palabra. Pues muchas gracias, Fidel, muchas gracias, Gabriel. Y antes de pasar al siguiente bloque, no sé si alguno queréis hacer alguna pregunta o tenéis alguna duda sobre todas estas nuevas ideas que nos han aportado Fidel y Gabriel, su materialización o alguna curiosidad que tengáis. Nada, decía que respecto a la idea que estabas comentando de esos relés que hacían un ruido, que tu compañero tiene ese buen oído y ha identificado, me parece muy interesante. De hecho, en industria se utilizan sensores sobre calidades del aceite de motores que ya se hacen simple y llanamente con una cámara, una fotografía de densidad, bueno, hay una técnica, y se está empezando a detectar cuándo van a fallar motores en el futuro. Entonces, la verdad que eso es una muy buena idea. Si hay algo en el sentido del sonido que se puede identificar, una máquina lo va a encontrar también. Se hace todo tipo de patrones. Es decir, en el sonido, porque conectar al compañero quedaba feo, pero propiamente es que en el ascensor tenemos todas las señales eléctricas que necesitamos. Es que no necesitamos, o sea, al final, y muchas de ellas son puramente digitales, es decir, hay tensión, no hay tensión, ¿no? Sí, pero precisamente ese es el punto. El punto es que a veces puedes inventar un nuevo sensor que directamente desfasa todos los que la industria había pensado. Que es el caso de repente pensar, ¿sabes qué? Solo mirando el aceite a trasluz vamos a saber que el motor falla. Eso no es una cosa que había pensado alguien. Eso seguramente viene de la experiencia de un técnico, de una persona que dijo, no, es que estos aceites, míralos otra vez. Está claro que esto falla por eso. O fallará.
Es la idea. No hay un 100% de garantía, pero da igual, porque la prevención ante el fallo a veces es más barata que dejar que pase el fallo. Entonces tú gastas X en eso que supones, bueno, es una aproximación, ¿no? Entonces me parece interesante eso de oídas, y los mecánicos también, de oídas sabían que un motor fallaba de aquí, de allí, de allá. Si te sirve de este compañero, esta me la hizo una vez y la otra que me hizo fue antes de entrar en el cuarto de máquinas decir, ¿ves? Tiene holgura la máquina. Digo, no puede ser. Tenía holgura la máquina, la había oído antes de entrar. Claro, Sí, por sí, el oído, por el efectivamente, oído. sí, Eso sí. es como muy... Bueno, por vincularlo con otro sector y tal, y que sí que se están aplicando cosas en informática en ese campo. Lo de los sistemas expertos que predicen Yo enfermedades sí, humanas y todo demás. me parece interesante, sobre todo esto, en la parte de la industria, nosotros lo hemos aplicado bastante, y recuerdo el caso de una cosa bastante parecida de en una línea de lijado, de barnizado, que en uno de los pasos era una lijadora, pero una lijadora industrial, no un bicho ahí enorme que la lija, o sea, no es como cambiar una lija de lo que tenemos por casa, era una lija que era una cinta de lija. Entonces nos contaron que hacía tiempo había un señor que ya se había jubilado, el tío acertaba siempre cuando se iba a romper la lija. Entonces, claro, cambiaba antes de romper y perdía mucho menos tiempo. Entonces nosotros lo que hicimos fue instalar sensores de vibración, sensores de corriente, sensores de temperatura, medíamos con un sensor de estos de tipo pistola, medíamos la temperatura en la superficie de la lija en todo momento. Y con eso utilizamos un sistema experto, utilizamos Machine Learning para calcular en tiempo real la probabilidad de que se rompiera la lija. Entonces, con eso conseguimos pues, ahorrar muchos costes, porque claro, después de que se fuera este señor, la forma natural para ellos de funcionar era simplemente, pues esperar a que se rompiera la lija y cuando se rompiera la cambiaban. Pero tal cual como decías, es más barato, aunque haya un poquito de desperfecto, cambiarla justo antes de que se estropee, que no ya ir al fallo, porque hay veces que encima se atasca y claro, eso era el problema. Entonces, sí, la industria va bastante en ese sentido. Bueno, pues nada, muchas gracias Gabriel y Fidel. Y vamos a pasar al siguiente bloque. Le vamos a dar la palabra a Lucía Moltó, que es directora de proyectos corporativos y expansión de FEMPA y tiene un bagaje de más de 27 años en el sector del metal. Ella nos va a hablar de la evolución de la certificación y la acreditación de personas, que es una nueva vía que se inició el pasado mes de enero y que está siendo un gran éxito, ¿verdad, Lucía? Sí, buenas tardes, Marta. Gracias. Cuéntanos. Raúl, la presentación. Buenas tardes a todos. Bueno, yo os voy a hablar como ha dicho Marta, de la evaluación de la acreditación de la certificación de personas de conservadores de ascensores que hemos desarrollado conjuntamente con FEDA. Como todos sabéis, en el año 2013 la ITC estableció la obligación, reguló la profesión del conservador de ascensores. A partir del 2013, desde esa publicación, las vías que había eran 3 vías. 3 vías para acceder. Como las vamos a analizar, la primera de esas vías era disponer de un título universitario con materias relacionadas. Evidentemente, los títulos universitarios relacionados son ingenierías y a través de esta vía pues, acceden pocos conservadores de ascensores. Los ingenieros en las empresas de ascensores normalmente ocupan otros puestos. Una segunda vía era disponer de un título de formación profesional o certificado de profesionalidad. En este caso son 11 títulos de FP los que acreditan 9 ya derogados de antiguos planes del OCSE y 2 actuales, que son el grado medio de mantenimiento electromecánico y el grado superior de mecatrónica. Según los datos de la encuesta de transición educativa formativa e inserción laboral del INE, aproximadamente son 3.500 los titulados al año en estos 2 ciclos, pero lamentablemente la gran mayoría de ellos se contratan en otros sectores empresariales, como es la automoción, como es la industria química o como es la siderurgia. Entonces, no muchos llegan al sector del ascensor, o no como desearíamos. En cuanto a la siguiente vía,
La siguiente vía, esto no... No pasa. Ahora, sí, vale. La siguiente vía de acceso a la profesión son los certificados de profesionalidad. En este caso son dos los que habilitan. El IMAC 0210 de desarrollo de proyectos de instalación de manutención, elevación y transporte. Este es un certificado que se considera que no es adecuado porque realmente es un certificado de profesionalidad totalmente teórico donde los alumnos que lo cursan no hacen prácticas en el sector. Entonces, aunque luego salen habilitados, realmente pues no tienen las destrezas ni las habilidades. Y el certificado de profesionalidad IMAC 0110 de instalación y mantenimiento de ascensores. Este sí que es totalmente adecuado. Pero si lo analizamos los datos, con datos actualizados a fecha de ayer, la cobertura es insuficiente. Son 44 los centros que hay acreditados a nivel nacional en 12 comunidades autónomas, con lo que de entrada ya tenemos 5 comunidades autónomas sin ningún centro acreditado, como son Galicia, Extremadura, Navarra, Baleares y Aragón. Además, si descendemos más al detalle de los datos, esos 44 centros se localizan en 22 provincias. Es decir, que hay 28 provincias que no tienen ningún centro acreditado. Y además se concentran básicamente, el 40% de estos centros se están concentrando en 3 provincias, que es en Guipúzcoa, en Madrid y en Murcia. A esto le sumamos el hecho de que el certificado es de larga duración, son 560 horas y es de carácter presencial, lo que hace también que para poder impartirlo se precise de una inversión económica elevada. Y en la mayoría de los casos solo se puede acometer a través de los proyectos subvencionados por las distintas administraciones públicas para trabajadores tanto en situación de desempleo como de trabajadores ocupados. Lo que motiva que aunque haya 44 centros acreditados, lamentablemente no se imparten ediciones en todos ellos, ni una edición al año. No tenemos datos oficiales de las veces que se imparte, pero no tantas como el sector necesita para cubrir la mano de obra cualificada y habilitada. La última vía que estableció la ITC de 2013 fue el reconocimiento de competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral. Estos procedimientos son convocados por la Administración Educativa y para poder participar es necesario acreditar una experiencia de 3 años. Estos procedimientos también tienen una implantación bastante escasa, porque desde el 2014, que se desarrolló el primero, se han realizado 15 procedimientos a nivel estatal en 8 comunidades autónomas. Como novedad, una novedad última de la última reforma que se realizó, estos procedimientos ahora se pueden convocar de manera permanentemente abierta. De hecho, Madrid tiene convocado un procedimiento permanentemente abierto desde el año 2021. Pero claro, hasta que no logran un cupo mínimo de candidatos, no se abre el procedimiento en sí, con lo que a lo mejor pues, se puede tardar 1 año o 2 en convocar ese procedimiento que supuestamente está abierto. Como veis, hasta la fecha las vías de acceso han sido totalmente deficientes para cubrir la necesidad de técnicos acreditados del sector. Entonces, en el año 2021, fruto de las muchas demandas que FEDA le ha hecho a la Administración, se publicó una modificación de la ITC donde se establecía una nueva vía de acceso al sector, una cuarta vía que se suma a las 3 anteriores y que hemos analizado, que es la certificación de personas acreditada por ENAC. Una nueva vía para acceder a la profesión de conservador de ascensores. ¿En qué consiste la certificación? Básicamente, consiste en diseñar e implementar un sistema fiable para evaluar a las personas candidatas, un sistema bajo la norma ISO 17024, la norma internacional, que es la norma de certificación de personas. Hay que acreditar este esquema, evidentemente, para que sea válido ante la Entidad Nacional de Acreditación. Hay que realizar las pruebas teóricas y prácticas que se diseñen a los candidatos en las convocatorias, en las distintas convocatorias. Hay que certificar a los candidatos y hay que renovar periódicamente la certificación. Esto es importante porque esta es una diferencia respecto a las otras 3 vías. Esta renovación se tiene que producir cada 5 años y se trata, como cualquier sistema ISO,
que los candidatos acrediten regularmente que siguen poseyendo las competencias. Esto es importante en sectores donde además la regulación y la normativa es cambiante. Este esquema de certificación está dirigido a cualquier persona. Es decir, para participar en el esquema de certificación de conservador de ascensores no hace falta acreditar un requisito académico de acceso mínimo ni una experiencia previa en el sector. Pero nosotros sí que aconsejamos unos perfiles preferentes para acceder a esta vía, como pueden ser personas que estén actualmente en el sector y que no estén acreditadas por los problemas que hemos visto de las anteriores vías de acreditación hasta el 2021, personal con experiencia en montaje de ascensores que deseen pasar al mantenimiento, personas con titulaciones técnicas diferentes a mecatrónica o mantenimiento electromecánico, por ejemplo, de familias profesionales de electricidad electrónica o de instalación y mantenimiento o de fabricación mecánica, a personas que tienen experiencia o formación pero que no la pueden acreditar, como pueden ser personas de otros países, o a personas que vengan de otros sectores próximos al transporte vertical. A interesados que no tengan experiencia ni una base teórica técnica, como puede ser, por ejemplo, una persona que venga de una ESO o de un bachiller, no les recomendamos esta vía como la idónea y en ese caso sería mejor que hiciese el certificado de profesionalidad, aunque si quiere presentarse se podría presentar. En cuanto a las pruebas que realizamos, consta de dos pruebas, una prueba teórica y una prueba práctica. La teórica consta de 32 preguntas tipo test, que están basados en el documento de especificaciones técnicas, que es el documento que contiene todos los contenidos teóricos que debe conocer el conservador de ascensores. Y las pruebas de evaluación práctica, que hacemos 4, de mantenimiento, una de mantenimiento preventivo y de mantenimiento correctivo, mecánico, hidráulico y eléctrico. La duración de las pruebas se realiza durante media jornada, en horario de mañana o de tarde, y evidentemente se han de superar las dos para obtener la certificación. En el diseño del esquema tuvimos muy en cuenta que las pruebas, sobre todo las prácticas, porque evidentemente la teórica no tiene más problema, que las pruebas prácticas pudiesen ser exportables, es decir, que este esquema de certificación se pudiese desarrollar en cualquier localidad, provincia, ubicación, precisamente para no caer en el mismo problema que las anteriores vías. A estos efectos, por ejemplo, la prueba de mantenimiento preventivo, que se hace una revisión visual sobre una instalación real, como por ejemplo nosotros tenemos en Alicante, puede ser también simulada. En este caso, utilizamos una plataforma virtual con imágenes a 360 grados de una instalación de ascensor, donde el candidato con un croquis puede acceder al cuarto de máquinas, al hueco visto desde el exterior, al hueco visto desde el interior a diferentes alturas, al armario de maniobra, a la cabina y al foso. Tenemos varios modelos y el candidato se puede mover en la plataforma como si estuviese haciendo un mantenimiento prácticamente real. En cuanto a la prueba de mantenimiento mecánico, pues se hace sobre una puerta de planta. Esto no tiene más problemas, se desajusta y la tienen que ajustar. En la prueba de mantenimiento correctivo hidráulico, el candidato tiene que realizar el conexionado a un sistema hidráulico con el cuadro de maniobra. En este caso utilizamos una maqueta con un calderín hidráulico, un bornero de cuadro de maniobra y cables de conexión identificados por colores y por numeración, porque hemos tenido casos de candidatos con problemas de visión y hemos tenido que adaptar todas las pruebas. Y en cuanto al mantenimiento eléctrico, se trata de localizar averías eléctricas, fallos en series de seguridad o averías en salto de diferencial. En este caso, utilizamos una maqueta de simulación de armario de maniobra, que se le pueden provocar multitud de fallos y el candidato tiene que diagnosticar y proponer la resolución. En cuanto a la acreditación del esquema en sí, desde FEMPA y FEDA estuvimos trabajando durante un año en todo el diseño y la implantación hasta que logramos la acreditación de NAC en noviembre del 2021.
A día de hoy, un año prácticamente después, no hay otra entidad que certifique este esquema de certificación de conservador de ascensores. Si hablamos ya de lo que es los resultados de la implantación, es decir, desde que hemos empezado a hacer convocatorias, ahora mismo tenemos 10 centros de evaluación a nivel nacional que están localizados en Alicante, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Coruña, en Sevilla, Málaga, Tenerife, Valladolid y Murcia. En cuanto a las convocatorias, desde que pusimos el esquema en marcha hace menos de 9 meses, con la primera convocatoria que se realizó el 28 de enero, hemos ejecutado ya 26 convocatorias en las que han participado 193 candidatos. Y tenemos previsión de acabar el año con 36 convocatorias en las que participarán 270 candidatos. Estos números son una muestra de que realmente este esquema de certificación era una necesidad que tenía el sector para acreditar al personal. Si hablamos de los resultados propiamente dicho, de las convocatorias, podemos ver que de estas 193 personas que han pasado por las 23 convocatorias, 149 ya están certificados, es decir, el 77% de los candidatos que han pasado ya están habilitados para ejercer la profesión. Y 44 de ellos, el resto, siguen en proceso, es decir, no han superado alguna de las pruebas de evaluación o las 2 pruebas de evaluación, la parte teórica y práctica, y se presentarán en siguientes convocatorias. Descendiendo más del análisis de los datos, podemos ver que los candidatos que se presentan, el 60% obtiene la certificación en la primera convocatoria, es decir, que en su primera convocatoria, en su primer intento, aprueban tanto el examen teórico como las pruebas prácticas, mientras que el 15% lo hace en segunda convocatoria y un 2% en tercera convocatoria. En cuanto a los resultados de las pruebas prácticas, hay mayor tasa de éxito de las pruebas, en general, hay mayor tasa de éxito en las pruebas prácticas que en las pruebas teóricas. Es decir, el 82% de los candidatos aprueba las prácticas en primera convocatoria, mientras que en la teoría ese porcentaje baja al 64%. Eso se puede explicar también por el perfil que está ahora mayoritariamente participando en la certificación, que son personas con experiencia previa en el sector, que evidentemente la práctica la superan con mayor facilidad, pero la teoría les cuesta más por un exceso de confianza o por que les cuesta un poco más la teoría, pero que la suelen sacar luego ya en segunda o tercera convocatoria. Y también, ¿por qué no decirlo? Porque esta certificación es una certificación exigente. A fin de cuentas, una de las premisas del sector es la seguridad y accidentes cero. Y con lo que se está haciendo con esta certificación es evaluar de manera objetiva las competencias, los conocimientos y las habilidades que tienen unos profesionales en base a la normativa de aplicación y a las normas de seguridad. Para acabar ya, comentar un poquito las actuaciones que tenemos previstas para la anualidad 2023, que evidentemente pues va a ser consolidar esta vía de certificación de personas como canal de acceso importante al sector, y para ello queremos impulsar la impartición a nivel estatal de la especialidad formativa IMAI 04, mantenimiento de ascensores. Es una especialidad formativa de 125 horas de duración que desarrollamos también conjuntamente FEMPA y FEDA, y que permite que personas con una cierta base técnica, de formación o de experiencia, puedan formarse como ascensoristas y superar con cierta garantía de éxito los exámenes de certificación. Además, está de alta en el catálogo formativo del SEPE, que esto implica que también las distintas administraciones públicas pueden incluirlas en sus iniciativas de formación y que sean subvencionadas y puedan ser gratuitas. Pero, de todas maneras, la duración que tiene de 125 horas también posibilita que se pueda hacer perfectamente a través de la iniciativa privada, sin depender de convocatorias de diferentes administraciones públicas. También está previsto editar el primer libro de texto para la formación en conservación de ascensores, que podría ser usado en la impartición de esta especialidad formativa,
que usaremos también como documento de especificaciones técnicas en el esquema de certificación de personas, de conservador de ascensores, y como manual formativo en el módulo de mantenimiento del IMAC 0110 de certificado de profesionalidad, cuando se modifique y se actualice, lo que esperamos que se produzca en próximas fechas. Y por último, pues seguir ampliando la red de centros de evaluación del esquema de certificación para llegar a cualquier lugar donde las empresas necesiten acreditar personal tanto actual como futuro en el sector. Como puede ser, por ejemplo, Baleares, donde tienen el problema que no tienen centros donde se imparte el IMAC, donde no tienen tampoco centros de FP, donde se impartan las titulaciones que habilitan, donde no se han convocado procedimientos de acreditación de competencia, y además que la propia insularidad pues, provoca que las empresas tengan mucha dificultad para cubrir esos puestos de trabajo acreditados. Muchas gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias a ti, Lucía. Y no sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta sobre las vías de acceso a la profesión de conservador o sobre la acreditación de personas a través de la certificación. Si no hay ninguna pregunta, pues pasamos al último bloque, que está a cargo José Carlos Frechilla de hacer la ponencia. Él es el director de la Federación Empresarial Española de Ascensores, FEDA, y además cuenta con una experiencia de más de 30 años ocupando distintas responsabilidades en empresas del sector. Y él nos va a hablar sobre el futuro del ascensor, o sea, el presente y el futuro, y los retos más relevantes tanto en formación, en digitalización, como la nueva legislación y normativa que en breve se publicará. Adelante, José Carlos. Muy bien, buenas tardes. Efectivamente, quería hacer un repaso breve, no profundo, porque daría para varias ponencias y sería un poco aburrido, sencillamente. Pero sí hacer un repaso breve sobre los aspectos que de verdad van a marcar el futuro y el futuro más inmediato de nuestro sector. Y a mi modo de ver, estos aspectos son la formación, la digitalización y la nueva legislación y la nueva normativa. Me vais a permitir, no obstante, hacer un breve comentario para los que no lo sepáis de qué es FEDA. FEDA es la Federación Española de Empresas de Ascensores, aglutina aproximadamente a 18 asociaciones regionales y aproximadamente representamos al 80-85% de las empresas de ascensores que operan en España y un número muy parecido, 80-85% del parque total de ascensores. Bien, decíamos que tenemos que hablar, si hablamos de futuro en el sector, de la formación, de lo que es la digitalización y de la nueva legislación y normativa al respecto. Hay aspectos que los ha nombrado ya Lucía y que lo ha explicado con mucho detalle, que es la acreditación de personas como mantenedores y que es algo que se ha venido ya trabajando y no me voy a extender más porque Lucía lo ha hecho extraordinariamente bien. Pero no nos podemos quedar solamente en este plano formativo. Dentro del sector y con con todas las tecnologías y todos los desarrollos de transformación digital que se avecinan, tenemos también que abordar la formación justamente de nuestros técnicos y de los responsables de estas nuevas tecnologías, ¿no? ¿Qué nos aportan? ¿Qué va a ser este mundo que empezamos a vislumbrar de lo que son los ascensores conectados? ¿Qué vamos a requerir? ¿Cuáles son los nuevos perfiles de trabajadores y de técnicos y de mandos intermedios incluso que van a tener cabida en nuestro sector? Ese debate o ese análisis ya de alguna manera lo hemos abierto y bueno, pues tendremos que ir elaborando poco a poco y definiendo esos nuevos perfiles y esas nuevas competencias. Desde luego, en materia de seguridad es algo irrenunciable para nosotros como sector y la formación constante en formación de riesgos laborales para nosotros es un capítulo que es constante a lo largo del tiempo, constante y transversal a todas y cada una de las iniciativas, grupos de trabajo, comisiones
o demás actividades que desarrollamos en la profesión. Y desde luego, como ya he comentado, la capacitación del desempeño profesional. Esto supone un cambio importante y a este respecto me permito hacer el siguiente comentario. Hemos estado escuchando ponencias interesantísimos en la sala grande y había quien hablaba de que la transformación digital empieza de alguna manera en el cerebro, en la mentalidad de todos y cada uno de nosotros, de los dueños de las empresas de ascensores, de los trabajadores de las empresas de ascensores y también de los usuarios de los ascensores. No siempre la digitalización consiste en de repente volvernos locos, como decía Fidel, llenarlo todo de ordenadores, de sensores, de sistemas, que luego no sabemos muy bien qué reportan o para qué van a valer. Yo creo que el discurso y el análisis ha de ser un poco más templado para que podamos llegar algo más lejos con todo esto. Y antes de hablar de la digitalización, yo quiero hacer una reflexión. Tan importante es la digitalización o la transformación digital en nuestro sector como importante es el tamaño que tiene este sector. Y yo quiero hacer, antes de nada, justamente esta reflexión con vosotros. España tiene alrededor de 1 millón de aparatos. Vamos a redondear la cifra, es un poquito más, pero redondeemos la cifra. Estos ascensores, por término medio, en cada edificio, cada ascensor hace alrededor de 200 viajes en subida o unos 200 viajes en bajada. Eso supone que cada ascensor hace 70.000 viajes al año. Y que si la ocupación media en cada uno de esos viajes para subir o para bajar la estimamos en 1 persona y media, esto lo que quiere decir es que al final, diariamente, este conjunto de aparatos de ascensores en España está haciendo 200 millones de viajes y moviendo 300 millones de personas. Yo creo que la cifra es como para pararnos a pensar qué hacemos y cómo vamos a hacer cualquier tipo de transformación digital que abordemos en el sector. Y para ponerlo un poco en contexto y destacar un poco más la importancia que tiene todo esto, según un informe de 2017 del banco HSBC, nunca me acuerdo de la sigla, diariamente se mueven en avión 12 millones de personas diarias. Comparar esta cifra, que parece enorme, con la que solo en España mueven los ascensores. Y nos podemos dar cuenta de que abordar un tema tan importante como la transformación digital son palabras mayores. Ya hemos oído, no quiero repetirme, lo que significa el IoT, el Big Data, el almacenamiento en la nube. Todo esto se hace cada vez que miramos estas cifras, pues suficientemente complejo y hay que abordarlo con suficiente tranquilidad como para no cometer errores de bulto. Porque a todas las ideas que también expone Fidel, pues por encima de estas ideas o a la vez que estas ideas aterrizan en nuestro sector, también vienen preguntas. Y las preguntas son, ¿y qué pasa con la ciberseguridad? ¿Y qué pasa con la ley de protección de datos? ¿Y qué pasa con el derecho de la propiedad intelectual que cada fabricante o que cada instalador tiene sobre sus ascensores? En fin, son preguntas que tendremos que ir dándole respuesta para que hagamos una transformación digital que sea la correcta, ¿no? para el sector. ¿Y la transformación digital en qué aspectos? Pues desde luego hay uno que es el de los componentes de ascensor, o sea, está habiendo una verdadera revolución dentro del sector y dentro de las empresas que forman parte del mismo, no solamente instaladores y conservadores, sino las empresas que fabrican componentes, están empezando ya a dotar de sistemas, de sensores, que están pues siendo capaces de medir su forma de trabajar de ese componente por separado.
También tenemos nuevos softwares de funcionamiento de los ascensores a los que se ha referido antes Fidel. Muy bien, efectivamente, ya hay maniobras que tú puedes decir la planta a la que vas, el ascensor, te dicen qué ascensor entras, te recoge, te lleva y demás. Y el siguiente paso, que está técnicamente está desarrollado, pero que su implementación pues quizá pueda tener o revestir muchas dificultades, es en la que una vez que pudiéramos llegar a aplicar esa inteligencia artificial de la que hablábamos, el ascensor nos puede venir a recoger si yo sabe, el ascensor empieza a conocer que entre el lunes y el miércoles yo salgo de casa entre las 8 y las 8:05, pues muy probablemente el ascensor me espere a esa hora. Y a lo mejor el viernes empieza a aprender que salgo más tarde porque llevo a mi niño al colegio. Todo eso lo puede ya, se podría incorporar en un ascensor. No está desarrollado, pero evidentemente se puede incorporar. Pero repito, surgen un montón de preguntas con respecto a la privacidad, a la protección de datos, etcétera. Y vuelvo a repetir, hay que dar respuesta a esas preguntas antes de hacer desarrollos que puedan verse frustrados casi en su nacimiento. Lo que sí que el sector está trabajando y ya es una realidad es en implementar los sistemas de mantenimiento que también hemos oído en las ponencias de la sala grande, mantenimientos de forma remota. Ese es un poco en lo que el sector tiene puesta su mirada y en lo que se están desarrollando distintos sistemas. En hacer el mantenimiento predictivo y hacer una teledetección y poder operar, como decía Fidel, poder operar sobre la maniobra y sobre ciertas averías, sobre ciertas disfunciones, poder operar en remoto. Sobre esto se está ya trabajando en el sector. Hay iniciativas de algunas empresas que están ya desarrollando este tipo de sistemas y que tampoco hoy es quizá el foro ni el momento de meternos en profundidad a tratarlas, porque realmente es un mundo tremendamente técnico, complejo y una vez más lleno de preguntas y a los que de momento pues tenemos pocas respuestas. Pero el futuro inmediato va por aquí. Yo el otro día en otro foro distinto a este, en Santander, hablaba del mantenimiento un poquito más en profundidad y el primer mensaje que trasladé es el mismo que quiero trasladar aquí, y es que mantenimiento de un ascensor no es entrar en el hueco y echar grasa. Eso no es el mantenimiento de un ascensor. Las empresas que sigan en esa tesis, en ese criterio, pues se están perdiendo el partido, están tratando de jugar el partido en el vestuario en vez de en el terreno de juego, se están equivocando. No es echar grasa, es mucho más hoy día lo que es el mantenimiento y lo que va a empezar a desarrollarse muy en breve. Y hablar de también otro aspecto relevante que nos trae el futuro casi presente, pues porque creemos que va a ser un cambio relativamente inminente, y es el de los cambios de legislación, los cambios de normativa. Pero igual que he puesto en contexto la importancia del tamaño del sector de cara al mantenimiento, para ver la importancia de legislar en aras de la seguridad y en aras de hacer posible todos estos cambios digitales, también me gustaría poner en contexto el tamaño de nuestro sector con otras cifras. España es el país de Europa que tiene mayor número de ascensores en parque. Por ese millón aproximadamente, 1.070.000, 1.080.000 aparatos que tenemos actualmente. Estamos por delante de Alemania o de Italia o de Inglaterra, que se podían esperar que fueran los primeros países, pero no lo es. Es España el que más parque tiene. Además, en el plano ya más segmentado, podemos compartir con vosotros que en el último año, en este ejercicio que hemos pasado de 2021, nuestro sector, es verdad que ha tenido una facturación que si la comparamos con sectores como el automovilístico, pues son modestas, que también es un sector industrial, pero otras son más modestas, están en torno de los 3.000 millones de euros de actividad. Y que se han instalado más de 15.000 ascensores a lo largo del año. Y se han instalado aproximadamente otras casi 400
escaleras mecánicas y pasillos rodantes. Esto da una idea de lo importante que es la incorporación de talento y la incorporación de profesionales a nuestro sector. Son 15.000 aparatos más que cada año, o casi 16.000 que cada año hay que mantener y que hay que incorporar profesionales cualificados que lo hagan. De ahí la importancia de todo lo que nos ha contado Lucía de cómo abordar este reto. Y desde luego la seguridad. Hicimos más que una encuesta, fue un vídeo en el que preguntábamos a la gente, este vídeo no lo hemos traído aquí por razones de tiempo, pero preguntábamos a gente de la calle, a personas normales y corrientes como todos nosotros, pero que no son del sector, oye, ¿cuál es el medio de transporte más seguro del mundo? Y había quien decía, hombre, pues el avión. Bueno, pues desde luego es un medio de transporte muy seguro. No, el tren. Nadie dijo que era el ascensor. Y en términos de ratios y en términos de accidentes por unidades, desde luego el ascensor es el medio de transporte vertical más seguro del mundo. Para no entrar en cifras, pero sí que me gustaba ilustrar antes de hablar de la legislación, cómo gracias a esta y al buen hacer de todos los profesionales que componen el sector de la elevación, todos los ratios de accidentes, tanto de usuarios como de profesionales, como de técnicos, en ascensores han ido cayendo a lo largo del año, y cómo también el número de accidentes de técnicos, tanto en escaleras como en ascensores, esos ratios también han ido decreciendo. Es verdad que a medida que decrecen cierto tipo de accidentes, nos encontramos con que empiezan a aparecer otro tipo de accidentes leves que antes no se tenían en cuenta o no existían. Y estoy tengo en la mente uno muy concreto y que cada vez está siendo más numeroso porque la sociedad cambia, y es el accidente de mascotas. Perritos que entran en el ascensor, las puertas cierran y el dueño no ha entrado. Y bueno, pues esto nos lo estamos encontrando, no deja de ser un accidente, casi siempre con resultados leves, pero bueno, también tenemos que estar atentos como sector a los nuevos hábitos de la sociedad, las nuevas conductas, y quizá pues ya no vemos en los ascensores aquellos carteles de prohibido el uso a menores de 14 años. Yo que soy muy viejo y me acuerdo de ellos. Hay muchos de vosotros que no lo habréis visto. Y habrá que pensar en poner o implementar medidas desde el plano legal o de la praxis para evitar accidentes con mascotas. Bien, pues en breve tendremos una nueva ley que es medular para nosotros, que es la ITC de ascensores y que se deriva de todo lo que hemos oído esta mañana de la Ley General de Seguridad Industrial. Los aspectos más relevantes de esta nueva ITC en materia de seguridad, pues a ver si pasan las diapositivas, sí, es que por fin se incorpora de una manera completa lo que nosotros llamamos ISAE como medidas que elevan el nivel de seguridad mínimo de todos los ascensores existentes. El ISAE es una terminología muy nuestra que bueno, no significa más que nada que son aquellas medidas para mejorar la seguridad de los ascensores existentes. Y hemos visto que el parque de ascensores existentes es muy importante y que hay 300 millones de personas que se mueven en ellos a diario. Bueno, pues por fin todas esas medidas que se habían recogido con anterioridad en otros decretos y en otras tal, se incorporan en un ETC, con lo cual van a ser obligatorias. El mantenimiento también va a tener una homogeneidad de vía de mínimos que van a tenerse que cumplir con independencia del territorio nacional. Vamos a tener que tener, todos los aparatos van a tener que tener un manual de funcionamiento, y las modificaciones que se hagan al ascensor, fruto de sustituciones parciales o totales, pues van a tener que también tener un mayor nivel de seguridad que el que hasta ahora tenían. También en el tema de las inspecciones hay más uniformidad a nivel nacional en cuanto a la categorización de los defectos que antes se les encontraba a los ascensores.
Me voy a permitir una pequeña explicación para aquellos que no seáis profesionales del sector, que estoy presuponiendo por algunos de vosotros, por edad, permitírmelo, que quizá no seáis afines al sector. Mirad, un ascensor le pasa como un coche. Cada cierto tiempo hay que llevarlo a la ITV. Como el ascensor no se puede llevar a la ITV, pues es la ITV la que viene a ver el ascensor. Y eso se le llama inspecciones periódicas. Entonces, fruto de esas inspecciones periódicas y de todos los cambios de normativas que hay de forma casi constante, es muy frecuente que el inspector detecte fallos, que detecte faltas que se catalogan en leves, graves o muy graves, dando lugar a distintos tipos de acciones. Entonces, ahora esas catalogaciones de defectos no eran demasiado homogéneas en este estado de las autonomías que tenemos. Y bueno, pues con la nueva ITC esperamos, albergamos la esperanza de que se homogeneicen un poco más. Se incorpora también una nueva vía de incorporación a la vía profesional, al acceso a la profesión que ha desarrollado Lucía, que es a través de ENAC y a través en concreto de las entidades acreditadas. Y también se incorpora la figura del titular responsable que tiene que tener la custodia de la documentación. Vosotros tenéis coche, yo también, todos o casi todos, yo creo que tenemos coche. Cuando nos entregan el coche, nos lo entregan con una documentación. Y a pesar de que tú se lo llevas al taller para que te haga el mantenimiento, las reparaciones, etcétera, pues tú tienes obligación de custodiar y de tener esa documentación. Con los ascensores, pues no siempre ha sido así, porque esa tenencia de la documentación pues se diluye en la propiedad del ascensor, que es comunitaria, es de una oficina, en fin, de una empresa. Pues ahora ya hay una obligatoriedad de tener esa tenencia, tanto en la puesta en servicio del aparato, como para los planes, hay que registrar los planes de mantenimiento y de reparaciones y el manual de funcionamiento. Y parece ser que por un lado, aunque por otro vamos a tener algo más de burocracia, pero por un lado sí que es verdad que todo lo que es burocracia se va a mejorar en tanto en cuanto una comunicación formal al titular del elevador mediante correo electrónico, pues la vamos a poder catalogar como comunicación fidedigna. Y por último, pues también se incorpora o se vuelve a describir, aunque ya lo estaba antes de una manera un poco más laxa, la figura de la persona encargada del ascensor, que no es otra cosa que alguien que haga de portavoz y de receptor de todo lo que al ascensor le ocurra y todo lo que el ascensor requiera. Y bueno, esta es un poco a vuela pluma los grandes cambios o las grandes perspectivas que nuestro sector tiene que abordar y que está abordando ya. Muchísimas gracias y desde luego cualquier pregunta me la podéis plantear. Muchas gracias, José Carlos. No sé si tenéis alguna pregunta. Yo te quiero trasladar una pregunta que me han planteado ahí fuera hace un rato y era que seguramente le interesará a más de una de las personas que están aquí asistiendo en esta sala. ¿Cuándo está previsto que se publique el Real Decreto que aprueba la nueva instrucción técnica complementaria a la ITC? Bueno, pues después de consultar la bolita de cristal, la bolita mágica, no, es broma. Oficialmente no tenemos una fecha, pero sí que fuentes del Ministerio nos han trasladado que la nueva ITC va a hacerse pública, se va a publicar muy a primeros de año, si bien es cierto que probablemente se abra un periodo de carencia hasta la entrada en vigor aproximadamente de 6 meses, calculan, y luego dentro de la propia ITC se establecen otros periodos de transición y de adaptación para dependiendo de qué medida de las que se incorporan. En resumidas cuentas y contestando a la pregunta, esperamos, o eso creemos, que va a ver la luz la nueva ITC de ascensores muy a primeros de año, de 2023, claro. Muy bien, pues muchas gracias. Y si no hay más preguntas, damos por finalizada esta mesa. Hemos cumplido el horario de forma británica. Así que nada, muchas gracias por vuestra asistencia a todos. Gracias. Gracias.